Bienvenidas al podcast de Espacio Feminista Radical. Hoy, en nuestra sección Entrevistas, entrevistamos a Laura Rivas. Buenas tardes, Laura. Hola, Lucía, ¿qué tal? Bien, muchas gracias. ¿Y tú? Bien, muy contenta de estar aquí, muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, comenzamos por la primera pregunta, si te parece. Vale. Y bueno, como sabes, esta entrevista es acerca de la pornografía. Y nuestra primera pregunta es si la pornografía perjudica a la salud mental del individuo, de la persona. Claro, o sea, yo creo que hay como dos vertientes, ¿no? En esta pregunta. O sea, está claro que a nivel individual nos perjudica a todos porque nos aísla en nuestras relaciones personales, en nuestras relaciones afectivas, porque normaliza el masturbarnos y la vivencia de nuestro deseo sexual mirando a otra gente tener sexo, que por definición es fetichista y voyeurista. Y por eso yo creo que la pornografía lo que nos está haciendo a este nivel es que nos roba de intimidad en nuestras relaciones sexoafectivas, en nuestras relaciones románticas y sexuales, ¿no? Y creo que a ese nivel afecta a todas las personas, a los hombres que la consumen y a las mujeres que la consumen. Y al normalizar una forma de vivir nuestra sexualidad que no es normal, significa que las cosas que son normales o que son nutritivas para nuestras relaciones, como es pues el aspecto físico, ¿no? El tacto de la otra persona, el estar con otra persona y relacionarse con esa persona, eso deja de excitarnos, o incluso aprendemos nuestra sexualidad, porque la pornografía se consume desde muy pequeños, ¿no? O sea, nuestra generación que ha tenido acceso a internet desde niños, hemos tenido acceso desde los 10 años, 11 años, o sea, somos, digamos, la primera generación, yo ahora tengo 30, y creo que mi generación es la primera que ha sido criada a gran escala en masa con la pornografía, ¿no? Luego también a nivel individual, general, la pornografía es súper adictiva, entonces nos desensibiliza, pero además nos produce adicción, porque además como digamos que es la forma de que tiene de perpetuarse la pornografía como un hábito en nuestras vidas es que nos condiciona, ¿no? Soltamos endorfinas o las otras hormonas, no soy experta en lo que soltamos, pero bueno, las hormonas del placer que nuestro cerebro suelta cuando alcanzamos el orgasmo nos está autocondicionando a querer más y más pornografía. Por eso la pornografía es adictiva, y eso no lo digo yo, lo dicen los psicólogos que son expertos, lo explica muy bien Gail Dines en su libro Pornland, es algo que todo el mundo sabe. La pornografía es adictiva y de hecho hay varias campañas ya orientadas a ayudar sobre todo a hombres, pero cada vez hay más mujeres también adictas a la pornografía. O sea que a ese nivel nos afecta a todos. Pero... Entiendo. Sí, perdona. Sí, entiendo. Y es decir, aunque la pornografía sea tan adictiva, no es un mensaje que se esté mandando a la sociedad a gran escala, ¿no? Es algo, me parece que aunque sea un secreto a voces, no es algo de lo que la gente sea consciente, o no parece, ¿no? Ya, sí, hombre, porque es verdad que en los medios, o sea, los medios de comunicación pertenecen a la misma industria que la pornografía, a la misma macroindustria mediática, ¿no? A gran escala es la misma. Entonces, se apoyan las unas en las otras al final, porque son negocios, ¿no? Que beben las unas de las otras. Entonces aquí hay una narrativa dominante, ¿no? Mediática, que es que la pornografía es inocua, o que hay una pornografía mala pero hay una pornografía buena, que ahora veremos que no es verdad, ¿no? Ahora lo hablaremos. Que no es para tanto, que, bueno, todos esos mitos, ¿no? Que siempre se inventan uno nuevo, pero que es lo mismo de siempre. Y que el hecho de que sea adictiva es algo que todo el mundo que consume pornografía lo sabe, pero que efectivamente no se habla mucho. Pero aparte de eso, que es como a nivel así general, digamos, lo que a nosotras como feministas radicales nos ocupa, yo creo, es cómo afecta particularmente a las mujeres, ¿no? Y ahí yo creo que es donde está la diferencia, porque
hombres y mujeres, al ocupar un espacio estructural o funcional distinto en el sistema, porque somos dos castas, ¿no? Dos clases sexuales diferenciadas, en el que las mujeres tenemos una posición de subyugación, nos afecta de forma diferente porque emite mensajes diferentes para unos y para otras y utiliza a los hombres y a las mujeres de forma diferente dentro de la propia industria de la pornografía, ¿no? Y a las mujeres, lo que a mí me parece, o sea, lo que a mí me viene más a la mente, porque es lo que más me ha afectado a mí y lo que creo que es más inmediato para la mayor parte de las mujeres, es que nos roba de autoestima, ¿no? Porque, o sea, para empezar, lo más evidente es que la pornografía promueve una imagen completamente cosificada, porque las mujeres que salen en la pornografía son objetos, ¿no? Y superficial, ¿no? De nosotras. Entonces, las niñas, porque quienes consumen pornografía son niñas, y quienes consumen productos pornificados, ¿no? Pues videoclips, etcétera, aunque no sean pornografía dura, son realmente pornográficos, o lo que hace 50 años se hubiera considerado completamente pornográfico, ¿no? Y las niñas interiorizan esa cosificación, y esa cosificación al final lo que nos hace es que nos convierte, al convertirnos en objetos, dejamos de ser sujetos incluso frente a nosotras mismas, ¿no? Entonces, nos vemos en situaciones en las que creemos que para satisfacer a nuestras parejas, normalmente hombres, pero también mujeres, porque la pornografía también afecta a las mujeres que tienen relaciones con mujeres, ¿no? Resulta que creemos que debemos someternos a prácticas que no nos gustan, que no deseamos, que nunca se nos hubieran ocurrido si no nos hubiéramos visto expuestos a la pornografía, porque además muchas veces nos vemos expuestos en contra de nuestra voluntad. O sea, normalmente pillamos algo muy tarde por la tele o se nos aparece por internet, porque está por todas partes. Uh-huh. Y eso, incluso si no nos gustan o nos resultan dolorosas y degradantes, al final lo que hace la pornografía es colonizar nuestro imaginario sexual, ¿no? Y creo que además en las mujeres, además de esta falta de autoestima, lo que nos produce es una disociación, que es al final un mecanismo psicológico de supervivencia, porque la pornografía es violencia contra las mujeres, es violencia literal, porque las mujeres dentro de la pornografía están sufriendo violencia, pero es violencia simbólica, porque nosotras al ver la pornografía, aunque yo no esté en una porno viviendo esa vida, ¿no?, estoy recibiendo el mensaje de que eso es lo que yo me merezco como mujer, que es la violencia simbólica, ¿no? Entonces estamos interiorizando eso. Y aparte de todo, el sexo, pues eso, pasa a ser algo performativo, estamos imitando la pornografía dentro del dormitorio, bueno, toda esa parte, ¿no?, de que perdemos de vista nuestro propio deseo, porque nuestro deseo se ve colonizado completamente por un guión preestablecido, que es el de la industria pornográfica, que al final son los hombres de la industria pornográfica. Claro, claro, y al final, como decías antes, al comenzar las personas desde tan pequeñas, ¿no?, a consumir este tipo de, pues eso, la pornografía, ¿no? Pues digamos que esta colonización es mucho más profunda, ¿no? Porque es incluso antes de que se empiece a formar el propio imaginario, ¿no? Total, total. De hecho, muchas veces el despertar sexual está siendo con la pornografía, en lugar de ser un despertar sexual dentro de nuestras relaciones, que es lo normal, para que eroticemos prácticas normales de relaciones afectivas. Y en lugar de eso estamos erotizando la pornografía. Claro. Claro, y aún creo que no hemos logrado vislumbrar, ¿no?, el daño tan tremendo que esto está haciendo, porque, como has dicho antes, somos la primera generación, ¿no?, que se ha visto sometida a esto a gran escala. Sí. Y bueno, me imagino que en unos años se verán todavía más los efectos, ¿no? Sí, está claro, vamos. Y que muchas lo sabemos y lo decimos, pero nos ridiculizan, entonces va a tardar en calar el mensaje, pero bueno. Claro, porque hay este mito también, ¿no?, de que estar en contra de la pornografía, ¿no?, o ser abolicionista de la pornografía es estar en contra del sexo, lo cual es ridículo, pero gran parte de la sociedad es lo que piensa, ¿no? Claro, si lo piensas un minuto, en realidad, o sea, el porno es por definición lo contrario a la libertad sexual, porque precisamente por los efectos que tiene, que es disociarnos de nuestro deseo, es exclusivo de la libertad individual, o sea, excluyente, quiero decir, de la libertad individual, porque lo que nos mueve como personas libres son nuestros deseos.
Y la Claro. pornografía nos roba de nuestro deseo, nos impone una sexualidad artificiosa y violenta. O sea, es lo contrario de la libertad sexual. Mm. ¿Y habría, según tú, alguna manera de volver a ese deseo propio, de desintoxicarse, ¿no? Para las personas que nos estén escuchando. Eh, Pues yo creo que sí, o sea, yo creo que, o sea, todas las expertas y los expertos en esto, ¿no? Lo primero que recomiendan, y yo lo secundo, es dejar de ver porno, o sea, dejar de consumir pornografía. Es muy difícil porque significa tener, pues eso, tener mucho cuidado con lo que consumes de otras industrias, ¿no? Pues eso, de cine, de series, es muy difícil porque está todo muy colonizado, pero el primer paso es dejar de ver pornografía, pero de forma, o sea, definitiva, o sea, se acabó nunca más. Y eso es lo primero. Y lo segundo, hay como todo un trabajo, o sea, esto, pues, quiero decir, hay gente que está especializada, pues coaches, psicólogas, psicólogos, que están especializados en eso, ¿no? Y en que las personas pueden redirigir su deseo hacia, pues eso, hacia una sexualidad sana, masturbación que no sea, pues eso, voyeurista y cosificadora, una relación sexual, digamos, humana y presente con tu pareja o, ¿no? O con quienes tú quieras, ¿no? Pero intentando alejarnos de la pornografía y recuperar, pues eso, el deseo y la erotización de la parte humana, de la sexualidad, de la parte real y emocional. O sea, yo personalmente me cuesta diferenciar lo sexual de lo emocional también. Porque al final es claro. relación humana, ¿no? Sí, sí, si quieres andar un poco más en este punto para quien nos esté escuchando sobre la imposibilidad, ¿no? De disociar estas dos esferas. Sí, bueno, no sé, o sea, quiero decir, es mi opinión personal, pero yo creo que no se puede vivir una sexualidad separada de tu vida emocional, vamos. Y creo que eso era una noción que era completamente normal hasta hace muy poco, que para la generación de nuestras madres y de nuestros padres era normal y que ahora es parte del paradigma, ¿no? Que vivimos, este de la disociación del cuerpo y el alma, el que se supone que el cuerpo existe separado del alma, que es que el alma no existe, ¿no? O sea, nosotros somos nuestro cuerpo y todo lo que vivimos está relacionado entre sí y no puedes compartimentalizar lo que sientes. Si tus relaciones sexuales no las puedes compartimentalizar de tus relaciones afectivas. O sea, eso a mí me parece, vamos, evidente. Pero Claro que forma parte de un todo, ¿no? claro, El todo es la persona y no puedes claro, separar una cosa de otra sin disociar, ¿no? Lo que hablábamos antes. exacto. Claro. Y Laura, ¿quien consume pornografía es responsable de aquello que consume? Em, a ver, yo creo que, o sea, al no ser una necesidad primaria, sino que es una necesidad artificial que ha creado el capitalismo y el patriarcado, pero concretamente la pornografía moderna se da en el capitalismo, ¿no? Porque es toda una industria mediática. Eh, claro que somos responsables, porque no es una necesidad primaria. O sea, todo el mundo es responsable de lo que consume, y el consumo de pornografía conlleva el consumo de violaciones, trata de mujeres, niñas y niños, violencia sexual, explotación, prostitución, es indisociable. Lo que pasa es que la responsabilidad individual no puede confundirse con digamos, el librar a los proxenetas, que son los que llevan la industria. O sea, la única solución Claro. pasa por legislar. O sea, la solución tiene que ser política y colectiva. Luego, claro que cada uno es individualmente responsable, claro. Pues, hombre, y sobre todo porque ya solo en lo que nos afecta a nuestra vida individual también somos responsables de cuidarlo. Pero además, una vez que conoces lo que significa la industria de la prostitución, claro, somos responsables. Pero realmente la solución tiene que ser colectiva, ¿no? Claro, porque a quién beneficia este consumo de pornografía tan masivo, ¿no? O sea, beneficia, en primer lugar, a los proxenetas, ¿no? Que se disfrazan de directores, algunas directoras, agentes, productores, tal. Y que al final es proxenetismo, ¿no? Porque están prostituyendo personas o lucrándose con la prostitución de personas, porque tener sexo por dinero es prostitución, esa es la definición de la prostitución, ¿no? Pero aparte, claro, o sea, beneficia a los hombres como clase o como casta.
O sea, la prostitución funciona, ya como hemos dicho, funciona a dos niveles, ¿no? Entonces, en la parte simbólica, lo que refuerza es la noción de que las mujeres estamos para satisfacer sexualmente a los varones, ya sea por exhibicionismo o por mantener relaciones sexuales con ellos independientemente de nuestro deseo. Y entonces enseña a las mujeres a erotizar la violencia contra ellas mismas, enseña a los hombres a erotizar la violencia contra las mujeres, enseña también a extrapolar roles de género, roles sexuales a relaciones homosexuales, ¿no? Porque es esa idea del sumiso, la sumisa, que, ay, sí, yo soy sumiso, yo soy sumisa, no sé qué, no sé cuántos, que es que ningún ser humano nace sumiso, o sea, sumisa es la que ha sido sometida. O sea, eso es de derechos humanos de primero, de derechos humanos, o sea, esta idea de que hay gente a la que le gusta, pero... Ay, me pierdo. Ah, sí, entonces, ¿a quién beneficia? Pues eso beneficia a los hombres en virtud de este mito que promueve de que las mujeres nunca decimos que no y deseamos ser humilladas, maltratadas, violadas, etc. Y que merecemos serlo, o sea, que se nos puede hacer. Entonces, claro, eso a nosotras nos hace un daño terrible y además es a una escala tremenda. O sea, tremenda. Y se dan cosas, o sea, cuando yo era más joven, nuestra sexualidad estaba ya evidentemente impregnada de pornografía todo el rato. Pero es que ahora yo hablo con amigas mías de 20 y pocos años y me cuentan que no una, sino varias parejas sexuales que tienen, hombres, las de repente cogen y empiezan a ahorcarlas. Las agarran del cuello y las empiezan a asfixiar. Porque por culpa de la pornografía la pornografía y el resto del aparato mediático, que ahora se da casi todo por internet, ¿no? Que al final es un altavoz, se ha normalizado completamente esta idea de que sí, de que hay mujeres a las que les encanta y de que es totalmente normal y se está haciendo. Entonces, claro, está el problema de ellos están aprendiendo que a nosotras nos encanta y hay algunas de ellas que lo están erotizando. O sea, eso es un proceso de dominación de las mujeres. O sea, se está doblegando nuestro espíritu. O sea, es un arma propagandística brutal. Es un condicionamiento, al fin y al cabo, totalmente, ¿no? Totalmente. Y además en la intimidad más íntima de las personas, que es lo grave y lo que lo hace tan perverso también, ¿no? Totalmente, porque además existe esa noción de que se puede separar el dormitorio de todo lo demás, o bueno, el sexo de todo lo demás, quiero decir. Y que entonces, si no, por ejemplo, si tu novio te pega en la cama, no pasa nada, no cuenta. Porque a ti te pone. En lugar de pararnos a pensar, o sea, ¿qué es lo que ha pasado ahí para que una mujer haya erotizado la violencia ejercida contra ella? Porque ningún ser humano nace deseando eso. Eso es algo que se adquiere. Por eso la esclavitud es ilegal, por eso todos los seres humanos nacemos iguales y libres. Porque nadie nace queriendo ser maltratado. Entonces, ¿qué ha pasado ahí? O sea, ¿qué proceso ha habido ahí para que haya mujeres que estén defendiendo que si a sus novios les pegan en la cama, a ellas les encanta? Y sobre todo, ¿qué pasa ahí con ellos que se sienten con la libertad de hacerlo? O sea, es que incluso, aunque no salga de ellos, ¿no? ¿En qué momento tú accedes a eso? Cuando estás con alguien a quien quieres. O sea, es que se están normalizando unas cosas, o sea, que hace 20 años eran impensables. Que se lo cuentas a nuestras madres o a, ¿no?, la generación que no consume porno de forma habitual y que no se ha visto sometida al porno de forma habitual y alucinan. Claro que se ve claramente la diferencia, ¿no? Y los efectos que esto está causando. Claro. Y por ejemplo, habrá gente que que te pueda decir, bueno, vale, y cuando hay una inversión de roles, ¿no? En el porno, ¿qué ocurre, no? Porque hay mucha gente que se le ocurre argumentar de esta manera. Sí. O sea, claro, la cosa con lo que se llaman roles es que al final se puede extrapolar a otras personas, aunque a gran escala sigan funcionando como deben funcionar, entre comillas, ¿no? A gran escala siguen siendo los hombres que ejercen la violencia contra las mujeres, y eso estadísticamente es así. O sea, quiero decir, si tú entras en cualquier web de estas que tienen decenas de millones o cientos de millones de vídeos
y cientos de millones de visitas, siguen siendo hombres que maltratan a las mujeres. Y de hecho los testimonios de las mujeres prostituidas dentro de la industria de la pornografía, una vez han salido, ¿no?, y se han recuperado, bueno, las que salen y se recuperan y logran hablar, porque hay un proceso muy complejo, muy largo, y muchas lógicamente no quieren hablar, sigue habiendo un problema brutal de directamente psicópatas que violan a las mujeres en el set. Quiero decir que, o sea, hay un problema... Madre mía. Claro, claro. O sea, Qué eso... brutalidad, es que es tremendo. Sí, eso está completamente normalizado. Pero luego, pues sí, hay alguna... Porque siempre hay un público, ¿no?, para todo. Entonces hay una minoría de mujeres en prostitución, porque prostitución y pornografía son indisociables, ¿no? O sea, pornografía es prostitución grabada, porque es sexo de pago con una demanda. O sea, y hay gente que se lucra a muchos niveles. Entonces, esa división, para empezar, es falsa, que sean dos cosas separadas. Pero bueno, como, o sea, cuando hablamos de pornografía es que está siendo grabada, ¿no? Entonces, tanto en la prostitución no grabada como en la pornografía existe, por ejemplo, el género dominatrix, ¿no?, que arguye eso de que ellas están muy empoderadas y son muy poderosas porque están maltratando gente sexualmente. O sea, para empezar es no haber entendido nada, ¿no? Porque no se trata de que las mujeres logremos maltratar sexualmente a nuestras parejas. O sea, eso no es el feminismo ni la liberación sexual. Pero es que además normalmente es falso, porque la mayor parte de mujeres que se ganan la vida haciendo de dominatrix son a demanda de los hombres. Y los hombres están pagando. O sea, sigue siendo un teatro que ella hace para el que está pagando, que la está explotando sexualmente, ya sea el putero que le paga directamente para ser humillado, no sé qué, porque es lo que le pone, ¿no? Porque ellos fetichizan también, claro, o sea, todo es parte de la norma patriarcal. Muchos hombres fetichizan el rol sumiso porque les encanta, ¿sabes? Les encanta, como para ellos el rol sumiso no significa la feminidad y no significa que su vida corre peligro. Claro. En esta sociedad es un mero juego. Claro, para muchos de ellos es eso, una válvula de escape o lo que sea, ¿no? Pero el poder sigue siendo del putero, que es el que está pagando en esa escena. Y eso, por ejemplo, lo cuenta Rachel Moran, que dice, claro, yo cuando ejercía la prostitución, que tiene unas memorias muy buenas que se llaman Paid For, están publicadas por ahora solo en inglés, ella es irlandesa. Y ella era de las... O sea, no están traducidas, ¿no? Perdona, Laura, no están traducidas en castellano. Creo que todavía no, creo que no. Vale. Pero alguien debería traducirlas, si alguien se anima. Pues mira, lanzamos aquí el mensaje a ver si alguien se anima. Pero ella, por ejemplo, lo que cuenta es que ella elegía, que hay otras mujeres que no pueden, ¿no? Pero porque no se ven capaces, pero ella elegía puteros sumisos, entre comillas, porque a ella le resultaba más fácil, porque solían ser menos violentos y menos peligrosos que otros tipos de puteros. Pero hay otras mujeres que cuentan también, supervivientes, que el mero hecho de estar haciendo eso, al ser un acto que va contra tu deseo sexual, implica automáticamente una disociación y tiene un coste emocional. O sea, incluso aunque tú estés usando ese rol, no sé qué... O sea, y hay muchas mujeres que se reafirman en eso y están encantadísimas, quiero decir, o sea, engañadas ha habido siempre, ¿sabes? Entonces están encantadísimas y se sienten súper poderosas y súper tal. Qué tristeza que el poder que nos permiten sea ese. El ser objetos sexuales, pero del tipo que ejerce la violencia. O sea, es que es una cosa... Que siempre es al servicio de, ¿no? Y voy a repetir esa frase que has dicho que me ha parecido muy, muy interesante, ¿no? Que cualquier acto que vaya en contra del propio deseo provoca una disociación y tiene un coste emocional. Sí. Yo creo que ahí está la clave y es esencial difundir ese mensaje, ¿no? Sí, total. De acuerdo. Y, por ejemplo, por otra parte, a veces la industria pornográfica, ¿no? Dice que ella misma no es el problema, ¿no? Sino la falta de empatía y de educación sexual, ¿no? Este argumento que dicen algunos, ¿no? Que es muy básico si se piensa, pero bueno, algunas personas lo siguen diciendo. Esto de, bueno, pero si vemos una película de ciencia ficción y no pensamos que podemos volar, ¿por qué no puede existir la pornografía, ¿no? ¿Qué nos podéis comentar acerca de esto? Pues que cualquier industria que hace algo que viola los derechos humanos o que comete un delito o que hace algo inmoral, aunque no sea un delito, que es el caso de la industria pornográfica, no es un delito, pero es completamente inmoral,
siempre va a desviar la atención, ¿no? de lo que está haciendo con cualquier historia que se les ocurra. O sea, al final tienen sus equipos de prensa y de publicidad y ellos cuentan las historias que tienen que contar. Pero o sea, la industria pornográfica es movida, como la prostitución en general, es movida por la demanda. O sea, es sexo por dinero movida por la demanda de los hombres. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de eso? Que las mujeres son traficadas, porque cada vez hay más demanda, además, porque cuanto más crece la exposición, y en Internet la exposición mediática es siempre exponencial, siempre en crecimiento, más demanda hay, porque crea su propia demanda, por lo que decíamos de que es adictiva, porque está jugando con nuestros deseos a un nivel súper primario. O sea, es que es más efectiva que cualquier otra maniobra publicitaria. Entonces, ¿qué pasa? Hace una semana o 2 semanas, la campaña de Trafficking Hub, que lleva Leila Micklewhite, perdón, que lleva haciendo esta campaña, yo qué sé, un año, no sé cuántos meses, porque ha habido varios casos de mujeres traficadas, mujeres que habían sido raptadas, mujeres que lo habían hecho por contrato, las que se llaman actrices, pero el director las había violado como a 20 de ellas y habían subido los vídeos de todas maneras. O sea, era como una cadena de casos diferentes, que eran todos un escándalo, en su mayoría en Estados Unidos, y entonces se han unido en esta campaña para pedir que cerraran Pornhub. Y entonces llevan machacando, no sé si llevan un año o más tiempo, y al final, la semana pasada, consiguen que Pornhub borre ¿cuánto era? Más de 10 millones de vídeos. O sea, en su operación de limpieza de el porno que no es bueno, han quitado más de 10 millones de vídeos. Es que es una barbaridad, 10 millones, claro, 10 millones, es que es una cifra... ¿De qué? De pornografía de menores, de pornografía, porque claro, toda la pornografía amateur, ¿qué nos pensamos que es? ¿Parejas que se quieren? No. Es pornografía de venganza, es violaciones, mujeres secuestradas, o sea, es real. Y por supuesto, mujeres en situación de trata, con fines de explotación sexual. O sea, eso pero es al final lo que produce. Nos tratan tratan a las mujeres como objetos a todos los efectos, ¿no? Claro. O sea, es literalmente mujeres en venta. Entonces, claro, sí. ellos, la industria siempre va a decir, pues eso, sus eslóganes o lo que sea que se les ocurra, y ponen a las mujeres ahí a decir que les encanta y no sé qué, y ¿qué van a decir? ¿Qué van a decir? O sea, es que la industria no es un interlocutor válido. ¿Me oyes? Sí, perdona. La industria no es un interlocutor válido, porque los hombres que se lucran de ella son proxenetas y por tanto nunca van a ser interlocutores válidos, porque lo que hacen es ilegal. O sea, ilegal. O sea, cualquier persona que se lucra con la prostitución de otra está ejerciendo el proxenetismo. Pero es que además las mujeres, que son a quienes la industria pone a dar la cara, ¿qué van a decir? ¿Qué van a decir si, para empezar, viven de ello? Es que ni las que son abiertamente críticas, como Jenna Jameson, que fue una superestrella, hiper mega superestrella en su día, y a día de hoy, ella habiendo denunciado violaciones, habiendo denunciado todo lo que le hicieron en set, habiendo denunciado toda la violencia, todavía no se atreve a ser abolicionista, porque sigue viviendo de ello. Porque una mujer, incluso después de salir de la pornografía, con lo difícil que es la reintegración laboral y social después de eso, aparte de las secuelas psicológicas que tiene por todo el estigma, que claro, es muy injusto con ellas, ese estigma, porque llevan ellas el estigma que corresponde a los puteros que consumen y a los proxenetas, ¿no?, que explotan. Pero es que con toda la dificultad de integración laboral y social que tienen, muchas siguen viviendo de los réditos de aquello, ¿no? Entonces se hacen youtubers, es que ya lo sabemos, o sea, ya sabemos de qué va la película. Se hacen youtubers, se hacen no sé qué, se hacen OnlyFans, se hacen no sé cuántos, se hacen influencers, o sea, siguen vendiendo su imagen y su vida privada
Solo que, claro, no en una forma tan terrible de explotación, pero la venta de la propia imagen y la autoexplotación es algo habitual en nuestra era, ¿no? De Internet. O sea, la gente vende la vida de su familia, venden lo que sea en Internet. Entonces, Sí, que está muy normalizado además, que es tremendo, ¿no? claro, o sea, es completamente normal ahora. Entonces, eso que la industria no es un interlocutor válido, porque ellas ¿qué van a decir? ¿Qué van a decir? Y además que o sea, quiero decir que para una mujer en esa situación, esto es muy duro de hablar, ¿no? Pero ahí hay un elemento también en esa situación tú tienes que aferrarte a tu dignidad, que como persona tú tienes tu dignidad y que se te está siendo negada por el mero entorno en el que estás y la mera situación en la que tú te encuentras para ganarte el pan. Entonces, por eso muchas defienden el discurso de la libre elección, estando dentro. Claro, No, o sea, claro, porque no es posible que se reconozcan a sí mismas lo que está ocurriendo, ¿no? En esa situación, en esa circunstancia. claro, y porque desde el feminismo liberal, bueno, el pseudofeminismo liberal, se les niega la capacidad de reconocerse como víctimas. Esto lo cuenta muy bien Kaisa X. Ekman, ¿no? Hablando de la prostitución, pues completamente extrapolable a la pornografía. A las mujeres se les niega la posibilidad de reconocerse como víctimas, como antes se hizo con las mujeres maltratadas o con las mujeres que sufrían violencia machista. No se les permite con el discurso estáis banalizando la violación cuando decís que las violan por dinero. No. Sí, o estigmatizándolas, Claro, ¿no? También nos es como, dicen. no, tú le estás robando la posibilidad a una víctima de violencia sexual de reconocer la violencia sexual que ha sufrido. La mayor parte de mujeres que sufren violencia sexual tardan muchísimos años incluso en reconocerlo frente a ellas mismas. Por eso hay tan pocas denuncias, por eso muchas denuncias llegan tarde. Una de las cosas que más se usa para desacreditar, ¿no?, a las víctimas de violaciones. Es que, o sea, una mujer que ha sufrido violencia sexual y violencia física machista tarda muchísimo tiempo ya solo en reconocerlo ante sí misma, ya no te digo reconocerlo ante el mundo. Para eso requieres una fuerza, Eso es. Claro, el movimiento de supervivientes abolicionistas es que son mujeres todas extraordinarias, porque es que ya no es solo que tengan el valor de exponer su vida privada ante todo el mundo y su experiencia, es que además son mujeres superformadas, ¿no? Las supervivientes. Y aún así, las voces de ellas son completamente ignoradas, vilipendiadas. Ellas no son las que tienen derecho a hablar, ¿no? Según Sí, o sea, dice quienes que no defienden. representan a todas, etcétera, ¿no? Claro. Este tipo de argumentos. Claro. Bueno, argumentos, entre comillas. Sí, luego otra cosa, ¿no?, que se me estaba ocurriendo al hilo de todo esto, de por qué la pornografía, ¿no?, no es comparable a estas películas de ciencia ficción o cualquier otra cosa, ¿no?, como dicen algunas personas, es porque aunque esté, digamos, aunque dé la apariencia de ser fantasía, como tú has dicho antes, es que eso está ocurriendo de verdad. Claro. No es una ficción, está ficcionado, pero no es una ficción. Claro. O sea, Claro. las violaciones y las humillaciones son reales. Claro, eso es. Los golpes son reales. La penetración anal, que es dolorosísima, es real. O sea, todo es real. Y, o sea, hemos llegado al punto en el que estamos viendo una violación de una mujer en la cinta y nadie hace nada. Qué Nadie barbaridad, hace es nada que es una porque barbaridad. ha firmado un contrato, entonces como ha firmado un contrato, pues ya está, ya nadie hace nada. Y ese contrato, claro, lo que está haciendo es obligar a una persona a renunciar a su libertad sexual, porque cuando firmas, estás firmando ya sea verbal o escrito, pero en la industria, si no acabas la escena, no cobras. O sea, esto es así, y esto lo sabe todo el mundo, y nadie te lo puede negar. Claro. Es que ni aunque estén defendiendo su industria, no lo pueden negar. Si no terminas, no cobras. Y eso, claro, para un hombre que está penetrando a una mujer, pues sí, él a lo mejor lo está haciendo por dinero y tal, y para él también va a ser una experiencia, digamos, psicológicamente puede ser negativa, pero para ella, que es la que está siendo maltratada de forma brutal, porque claro, el nivel de violencia aceptable en una cinta, incluso en una cinta suave, ¿no?, es tremendo. O sea, solo la fuerza de las penetraciones, la normalización de los escupitajos, la normalización del agarrar por el pelo, la normalización del sexo anal. Solo como práctica el sexo anal es tremendamente doloroso para las mujeres y no es placentero. O sea, igual existe una minoría para la que sí, pero en general no es placentero, es doloroso porque nosotras no tenemos próstata. Es placentero para los hombres, claro.
Sí, básicamente, es decir, firman para renunciar a un derecho, ¿no? Que Sí, es totalmente escandaloso. es una violación de sus Eh, derechos humanos. claro, claro, madre mía. Y bueno, al hilo de esto, ¿no? Al hilo de normalizar cosas que no se deberían, bueno, que no deberían de ninguna manera estar normalizadas, ¿no? Sino que se deberían denunciar. Acerca de la presentación, ¿no? De esos vídeos, de cómo se lanzan esos vídeos al mundo, la industria pornográfica pues suele decir que los títulos no están para llamar la atención, que no hay que tomarlos en serio, ¿no? Mm. Pero ¿qué opinas tú al respecto? Pues, a ver, son unos hipócritas, quiero decir. Decir que cuando nos están contando una historia, sea en una cinta pornográfica o sea en otro formato, ¿no? En un anuncio publicitario o en una peli de Hollywood, lo que sea, cuando nos están contando una historia a través de la industria audiovisual, esto está estudiadísimo. O sea, quiero decir, toda la industria publicitaria moderna se basa en esto. Nos están convenciendo. O sea, es lo que tiene el formato audiovisual, que te convence incluso con más fuerza que la narrativa escrita, ¿no? Y entonces el mecanismo por el que ha operado siempre en la industria pornográfica, bueno, no empezando, pero bueno, en el siglo XX, el que lo hizo con mucho éxito fue Hugh Hefner con Playboy, ¿no? Es que ampliaban los límites de lo aceptable a base de la doctrina del shock. Tú juegas con fuego, entre comillas, publicas algo que no es aceptable y a ver qué tal. Y a ver qué tal, y a ver qué tal, y vas normalizando. Y eso es lo que pasó a lo largo del siglo XX. O sea, para las mujeres en los países occidentales, el lograr sus derechos formales en el ámbito legal fue a cambio de sacrificar la dignidad de las mujeres en la forma de la pornografía, la dignidad sexual de las mujeres. O sea, ese fue el precio a pagar, porque es lo que pasó en el siglo XX. Entonces, ¿qué pasa? Que solo las historias que nos cuentan ya nos está afectando nuestra forma de ver el mundo. Y eso sirve para cualquier forma de propaganda, de comunicación audiovisual a gran escala, ¿no? Movida por grandes industrias y el dinero. Entonces, Claro que al final es una persuasión, ¿no? claro, o sea, si lo hace la publicidad para que me compre una Coca-Cola, no lo va a hacer el porno. Que nos está condicionando, es lo que decíamos al principio, que nos está condicionando a nivel del orgasmo, o sea, por favor. Y además, o sea, que hay un problema más grave, y es que o sea, la pornografía juega con dos cosas, ¿no? Con esto de la fantasía-realidad. O sea, por un lado dicen que lo que pasa es mentira y es fantasía, y no es verdad, porque las mujeres están sufriendo, bueno, y los hombres que sufren violencia, que también los hay, que en la pornografía gay también están estos roles de el violento que violenta al sumiso o al sometido, mejor dicho. Lo que pasa es que, claro, en cuestión de números y de efecto estructural, pues lo que nos ocupa es la violencia contra las mujeres, porque es lo abrumadoramente mayoritario, pero que también se ejerce contra los hombres. Pero, y sobre todo, bueno, contra niñas y niños, ¿no? Porque lo que tiene el porno es que, más allá de que lo que la cinta muestra es un acto real y una escena real, que es lo que le diferencia de, pues eso, escenas que pueden ser casi pornográficas del cine, pero que no lo son, ¿no? Es que la historia que nos está contando también nos está... Nos la están vendiendo con el juego de que no nos afecta en realidad. Entonces tienes la pornografía teen o adolescente, que está normalizando que los hombres se exciten con escenarios con la alumna, con la hija, no sé qué. Eso es no común, es hiper común. O sea, cualquiera que entre en Pornhub o en RedTube o en cualquiera de estos lo sabe, ¿no? Están por todas partes. Pero es que además hay otra categoría de porno legal, que es la categoría que imita el porno, bueno, el porno pedófilo, las grabaciones de violaciones de menores, ¿no? Que es lo que a veces se llama pornografía infantil. Entonces hay una categoría que funciona como lo que los ingleses llaman la droga de entrada, ¿no? Entonces, como se va desensibilizando al consumidor o al putero, porque el pornero es un putero, ¿no? En cierta forma. Entonces, le va desensibilizando, necesita emociones fuertes, y esto también funciona en el hentai.
O sea, el hentai, que son los dibujos animados japoneses, también normalizan escenarios completamente pedófilos con la excusa de que no es real. Pero ¿qué pasa? Que los expertos están viendo que están subiendo de forma preocupante las descargas de imágenes de violaciones a menores. O sea, en la pandemia, terrible, en la pandemia ha sido un petardazo con la gente encerrada en casa. Madre Bueno, con mía. los hombres encerrados en casa, porque la mayor parte de los que lo hacen son los hombres, que son el target de esta industria, que deberían estar preocupados como Claro. grupo. No se les ve preocupados, pero deberían empezar a preocuparse, porque ellos son el target. O sea, que claro. Y hay un artículo en el Guardian reciente que igual puede interesar a alguien, que está en inglés, pero bueno, Google te lo traduce automáticamente, de un señor que se llama Michael Sheath, se escribe Sheath, con TH al final, y que, bueno, es psicólogo, es experto, lleva trabajando con pedófilos violadores, o sea, condenados, durante 30 años o así, y él dice que lo ve. O sea, que la pornografía actual está cambiando la forma en que vivimos la sexualidad, que cada vez se ven más casos, que las policías de todos los países están desbordadas con los casos, o sea, que es un aumento sin parar. Sí, sin precedentes, ¿no? También Sí, siempre. en la historia, quizá. O por lo menos en la historia moderna, claro, es difícil compararlo, claro, ¿no? Claro. Porque nuestras condiciones son diferentes. Pero, Sí. pero vamos, que la pornografía Que hay una relación clara, vamos. Claro, o sea, que moldea nuestro deseo. Lo moldea. Eso es, vamos, innegable. Es que es innegable. Claro, y además está relacionado, ¿no?, con lo de la adicción que hablábamos al principio, Sí. que cada vez se necesita más dosis, ¿no? Sí. Como en cualquier adicción. Sí, y cada vez emociones más fuertes, y ese es el problema. Claro. Y la pedofilia Y es más un violencia, ejemplo. ¿no? También. Claro, exacto, más violencia. Más violencia, O sea, porque la claro. pedofilia es un ejemplo de violencia, pero no el único. O sea, la Claro. normalización de lo que se llama BDSM, que es violencia extrema, sexual, o sea, eso es y está relacionado, por ejemplo, pues eso, se ha vuelto súper común, y está relacionado, por ejemplo, con lo que... Sí, no solo común, sino que parece lo guay, ¿no? En muchos ambientes, como que se presenta como lo moderno, ¿no? Lo transgresor, lo... Total. Y de eso, para un público adolescente es peligroso, porque claro, le vendes que algo es por ejemplo, las chavalas que ahora, si te fijas, ves chavalas en el metro o por ahí en la calle con un collar de perro. Eso, ¿dónde nos creemos que viene eso? O sea, ¿y cuál es el mensaje que está recibiendo esa chavala? ¿Qué es lo que está interiorizando esa chavala? Es que... Claro, al final es como pues esta hipocresía, ¿no?, de la sociedad actual, que esto también lo dice Ana de Miguel, ¿no? En sociedades abiertas, cada vez formalmente más igualitarias, de repente, pues por dónde sale toda esa misoginia, ¿no? Pues por ahí. Claro, cosas que no se aceptarían ya, pues por la calle o en una relación, si tú ves en una relación agresiones o tú ves en la calle que están agrediendo a una mujer, inmediatamente te saltan las alarmas e intervienes, ¿no? Sí. Y lo que pasa que ahora pues está extendido, ¿no?, esta visión de que si eso ocurre en la habitación, pues no pasa nada, ¿no? Sí. Y es totalmente ilógico y totalmente falso. Sí. Pero sí existe esta hipocresía, ¿no?, actualmente. Sí, porque, o sea, quiero decir, porque además el argumento del BDSM ya se está utilizando en juicios, bueno, se lleva utilizando mucho tiempo como intento de atenuante de hombres que matan Ostras. a una mujer y dicen, ella consintió, fue un juego sexual que salió mal, y en algunos países se les ha aplicado atenuante hasta el punto que en Reino Unido, no sé si ha sido este año o el año pasado, pero ha sido muy reciente, que han aprobado una ley prohibiendo que se pueda utilizar la defensa, lo que ellos llaman la defensa del sexo violento, rough sex defense. O sea, hasta el punto que en Reino Unido han aprobado una ley. O sea, y esto, si haces una búsqueda de Google, hay varios casos muy famosos, hay uno en Australia, hay casos muy famosos, de tíos que, claro, porque claro, es que es lo que defiende esta ideología. O sea, si consiente, pues ya está. Pues salió mal, se ha muerto, vaya. Claro, es que tú no deberías estar asfixiando a tu pareja nunca, bajo ningún concepto.
aunque el orgasmo vaya a ser increíble, da igual. El orgasmo no es tan importante. La dignidad de las personas es más importante. Es que es surrealista. Eso es. Tener que estar diciendo esto. Es que es surrealista, como dices, sí, sí. Y luego que el consentimiento no garantiza que algo sea ético. Claro. Es decir, se pone el consentimiento como el culmen de lo bueno, ¿no? Y bueno, es que no puedes consentir a que se destrocen tus derechos o que se te trate mal o a que se destroce tu dignidad humana, ¿no? Que es algo que debería parecernos normal y lógico, pero tal y como está el panorama, pues, Exacto. pues parece que no, ¿no? Claro, o sea, nadie puede consentir a vender un órgano. Aunque necesites el dinero y tú quieras vender un órgano, no puedes. Porque el consentimiento, cuando hay dinero de por medio, está automáticamente viciado. Automáticamente. Y en Eso el es. sexo, es que además en el sexo lo importante es el deseo. El consentimiento es el mínimo aceptable, pero lo importante es el deseo. Claro, claro. Y bueno, la siguiente pregunta está relacionada con la sociedad pornificada en la que vivimos, ¿no? Que esto lo hemos tocado antes, ¿no? Esto de la sociedad pornificada. Y bueno, la pregunta es bueno, de qué manera, ¿no?, esta sociedad pornificada influye en la visión distorsionada, ¿no?, que tenemos de las relaciones sexuales, porque como decíamos, quizá no sea solo el porno, no es toda la cultura, ¿no? La cultura educa, como decías tú en otras ocasiones, ¿no? Si puedes ahondar un poco en este tema de la sociedad pornificada o en qué aspectos se manifiesta esta sociedad, ¿no? Sí, o sea... Es que, a ver, o sea, creo que una cosa que se nos olvida muchas veces... Bueno, a las feministas radicales no, pero... cuando se trata el tema de forma muy superficial, ¿no? En los medios, o por ejemplo, ahora hemos visto que en televisión española... O sea, el día antes del debate de Place... habían hecho en televisión española ya un debate en el que, esto me lo contaron, no lo vi, pero en el que había como 5 o 6 mujeres defendiendo la industria pornográfica y habían llevado a un hombre que encima era de derechas y católico, como para, ¿no?, pues como para decir, mira, el que está en contra es de derechas. Es claro, conservador. totalmente manipulado, ¿no? Hombre, totalmente manipulado el escenario. Claro, sí, completamente manipulado. Claro. Y entonces hicieron una especie de debate, ¿no?, o de coloquio, no sé muy bien cómo fue, o sea, quiero aclarar que yo no vi el programa, me lo han contado, pero vamos, me lo contaron varias personas muy escandalizadas, o sea que me fío. Y eso es televisión española, pero desde cualquier otro medio de masas en España se está normalizando el mismo discurso, ¿no? Entonces lo primero que se nos olvida cuando hablamos de la industria que está pornificada y tal, es que lo que llamamos tecnologías de la información y lo que llamamos industria mediática es tecnología e industria de la propaganda. O sea, son la gran maquinaria propagandística del sistema. Y evidentemente dentro de esa gran máquina existe, ¿no?, existe periodismo honesto, existen instancias de medios que lo intentan hacer bien, existen instancias de periodistas que lo intentan hacer bien, pero la máquina es la máquina, y la máquina es la industria propagandística del sistema, que es el patriarcado y concretamente esta instancia moderna de patriarcado que es el capitalismo. Entonces, claro, el hecho, en el momento en el que cambia la ideología dominante que sostiene al sistema, que fue a mediados del siglo pasado, que pasó de ser un paradigma conservador a un paradigma pseudo moderno, liberal, explotador de las mujeres, ¿no? Pasamos de la mujer abotonada hasta el cuello a la mujer cosificada en extremo, ¿no? Y eso es algo que se dio en el siglo XX. Es muy reciente. Claro. Y se utilizó... Y presentar eso como empoderador, ¿no? Y como liberador. Porque se utilizó el movimiento de liberación de las mujeres como excusa, ¿no? Claro, se instrumentalizó, claro, básicamente. Exacto. Sí. Entonces, claro, en el momento en el que cambia la ideología que sostiene el sistema, esa ideología va a verse reproducida en todas las instancias de la máquina propagandística. Porque para eso está la máquina propagandística, para repetir y repetir y inculcarnos lo que beneficia al poder, ¿no? Entonces, pues en lugar de defender el Estado, nos inculcan que el sostén de la sociedad es la familia. Y entonces estamos viviendo una era de idealización otra vez de la familia, de la maternidad, de no sé qué. ¿Por qué? Porque a las
clases dominantes les interesa una sociedad atomizada, desorganizada, donde el Estado se vea reducido a su mínima expresión, etcétera. Bueno, lo que ya sabemos. Entonces, igual que pasa con eso, con ese aspecto, ¿no?, del discurso político-económico, pasa en lo que nos afecta a las mujeres, específicamente. Y entonces, claro, todo está pornificado, porque todo forma parte de la maquinaria que produce la ideología y el discurso, porque no es solo discurso, es ideología, que sostiene el sistema. Entonces, pues eso es la publicidad, es todo, los videoclips, el cine, las series. Ya no es solo la normalización de la cosificación de las mujeres, sino la normalización de la violencia sexual contra las mujeres. O sea, la violación como escena, como giro argumental, es muy habitual, muy habitual. O sea, no quiero decir omnipresente, pero es muy habitual en cualquier serie que veas que no sea ligera de humor, donde hay otras formas de misoginia, ¿no? Hay otras formas de... Pero bueno, como un ejemplo. Y es que es omnipresente. Y claro, omnipresente significa que las niñas lo están, y los niños, cada uno con el mensaje diferenciado que les transmite a unos y a otras, lo están interiorizando, pero desde antes de poder ponerle palabras. Porque a lo mejor los niños no ven pornografía, pero los niños ven videoclips. Y los niños se meten en TikTok y ven lo que están haciendo niños que tienen 5 o 6 años más que ellos, y ven los vídeos donde las niñas se están cosificando a sí mismas. Una niña de 10 años está viendo a una niña de 14 y está diciendo quiero ser como ella, porque la niña de 14 está viendo a Rihanna o a quien sea que se vea hoy en día, que estoy un poco desfasada, pero bueno, es lo mismo todo el rato, entonces da igual. Sí. O sea, y así es como se perpetúa, claro. Y como se está interiorizando desde muy pequeñas. Entonces, ¿qué pasa? Que al final somos nosotras las que lo interiorizamos hasta el punto que hacemos el trabajo sucio del patriarcado y ya no necesitamos nada, o sea, ya nos hacemos el OnlyFans cuando necesitamos dinero y estamos ahí, pues eso, prostituyendo nuestra imagen para beneficio de los tíos que están ahí pagando. Claro, es decir, hay todo este condicionamiento, ¿no?, brutal, y después pues se argumenta que es la libre elección, entre comillas, ¿no?, de las mujeres, que es lo perverso, ¿no? Se nos condiciona para hacer algo que nos daña y después se dice, no, ella consintió, ella quiso, ¿no? Total, y por tanto la culpa y la responsabilidad es de ella. Ella no es víctima, claro. Ella no puede recibir ayuda, ella no puede ser compadecida, no puede haber estructuras que le persigan a él porque ella eligió. Es que es muy perverso, es muy perverso. Eso lo explica súper bien Kaisa X. Ekman en El ser y la mercancía. Bueno, es un libro suyo, ¿no? El ser y la mercancía. Sí. Y bueno, las charlas que da también lo cuenta, o sea, lo explica súper bien eso. Y sí. Pues sí, es muy perverso, exactamente. Y sí, di. Y que es muy antiguo, que esa es la cosa, que nos cuentan que es moderno, pero que es muy antiguo. O sea, que la idea de que las mujeres somos consumibles, somos objetos consumibles en el plano sexual, es tan antiguo como el patriarcado, es tan antiguo como la dicotomía prostituta-esposa, que es el pilar del patriarcado. O sea, existen documentos pornográficos del antiguo Egipto. O sea, la pornografía siempre ha estado ahí y siempre ha sido una representación de la prostitución. Lo que pasa es que ahora, al ser en vídeo, es directamente prostitución grabada, claro, porque tenemos vídeo, pero los dibujos pornográficos han existido siempre y eran una forma, o sea, una de las manifestaciones de la prostitución, que es uno de los pilares fundamentales y primigenios del patriarcado, porque nos condiciona a las mujeres como objetos consumibles. Y mientras exista la mujer consumible en la esfera pública, existirá la mujer consumible en la esfera privada, porque nos afecta a todas. Lo que le pasa a un grupo nos afecta a todas. Que eso es otra cosa que es muy perverso del pseudofeminismo liberal, ¿no? Que las abandona. O sea, con el discurso de ellas eligen, no sé qué, no sé cuántos. Mujeres que deberían estar ayudando a otras mujeres, las están abandonando. Porque están diciendo, para mí no lo quiero. Pero a ellas les gusta. Y no se dan cuenta de que mientras haya un grupo de mujeres que están ahí para consumo de los hombres, todas estaremos para consumo de los hombres, porque ellos seguirán aprendiendo que nosotras somos objetos. Entonces nos puede tocar a cualquiera en cualquier momento. Y nosotras vivimos en un país muy privilegiado, pero en otros países es que te cogen, te raptan
y te meten en la trata y punto. O sea, en nuestros países necesitan otras formas de captación, pues la glamurización, el OnlyFans es súper guay, vas a ser súper famosa, los hombres te quieren, te desean, esa es la parte, como no, con más purpurina. Claro, pero en la mayor parte del mundo las mujeres son directamente raptadas. Bueno, y la que no es engañada, ¿sabes lo que te quiero decir? Pero que es que le puede tocar a cualquiera y a la hija de cualquiera. Claro, y es por eso que decimos que la liberación de las mujeres es colectiva, ¿no? Sí. Que tenemos que poner el punto de mira en la que peor esté, porque hasta que no estemos liberadas todas no habremos terminado esta lucha feminista, ¿no? Exacto. Claro. Y sí, es básicamente una deducción lógica, ¿no? De concebirnos como clase sexual, Sí. como grupo, ¿no? No concebir lo que le pase a cualquier otra mujer como separado de ti misma, sino como interrelacionado, ¿no? Con la clase sexual mujer que somos, ¿no? Y en otra entrevista te hemos oído decir que somos las generaciones que tenemos menos sexo que nunca. ¿Puedes explicar un poco esta afirmación? Bueno, son muchos estudios, se puede buscar en Google y te salen un montón de noticias. Los japoneses, menos sexo que nunca. Los españoles, la generación que menos sexo tiene que nunca. O sea, no sé si que nunca, pero menos que las 3 o 4 anteriores, ¿no? Y en parte es, vamos, yo creo que es por la pornificación, claro, porque la pornificación inhibe el deseo real. Entonces, o sea, por un lado está la parte esa que decíamos general de que estamos sustituyendo una sexualidad normal por una sexualidad solitaria, voyeurística y absurda, ¿no? Bueno, no absurda, porque eso como que lo banaliza, ¿no? Y es violencia, pero quiero decir, a nivel de consumidores individuales o de porneros individuales, pues es eso, ¿no? Promueve el aislamiento de unas personas de las otras. Claro, que es totalmente lo contrario, ¿no? A lo que debería ser una sexualidad, que es conectar íntimamente con otra persona. Claro, ¿no? exacto. Pero es que además a las mujeres nos inhibe, yo creo que nos inhibe el deseo. Porque nos está enseñando a cosificarnos a nosotras mismas. Entonces dejamos en un segundo plano o directamente lo ignoramos o lo reprimimos. Lo que podría ser nuestro deseo, lo que podría ser la exploración de nuestro deseo. Y esto cuantas más mujeres consumen pornografía, pues más, y cuanto más se pornifica la sociedad y nos obligan a consumir pornografía de forma indirecta, ¿no? Porque ese es el problema de la pornificación, que estás consumiendo cosificación de las mujeres aunque tú no quieras. Más nos disocia, porque claro, ante una violencia, pues disociamos. O sea, a mí me parece que es lógico que seamos una generación que tiene poco sexo. Claro, sí, totalmente. Y luego, claro, en el caso de las mujeres, que también como consecuencia de esto, ¿no? No se vive la sexualidad desde la propia percepción, sino como viéndote desde fuera o algo así, que es una manera extraña, ¿no? Total. Es eso, de sí. verse desde fuera, exactamente. Claro. Bueno, Laura, y para terminar, la última pregunta sería ¿qué solución ofrece el feminismo radical para terminar con este problema? ¿Qué deberíamos hacer? Pues abolir la pornografía. Con una ley abolicionista que condene al proxeneta y persiga al pornero putero. O sea, es parte de la prostitución y debe ser abolida junto con la prostitución. Claro, es decir, leyes que prohíban esas prácticas, ¿no? Y que persigan a quienes las promueven ejerce. Y que protejan a quienes son explotadas. Protejan y den alternativas. O sea, las leyes abolicionistas se enmarcan dentro de medidas del estado del bienestar. O sea, no existen en un vacío. O sea, requieren medidas también de eso, de integración, de protección, etcétera. Claro, para que las mujeres no tengan que volver a caer en eso, ¿no? Claro, cuanta más desigualdad económica y menos protección social, pues más vulnerables, claro. Claro. Bueno, Laura, pues muchas gracias por esta entrevista. Ha sido un placer tenerte en nuestro podcast y espero que a ti también te haya resultado enriquecedor. Muchísimas gracias, Lucía, y gracias a todas las compañeras de Espacio. Y nada, sois geniales y ha sido un honor para mí. Tú también, Laura. Bueno, nos despedimos y gracias también a las oyentes.